Gràcies, Àlex. I passem de parlar de literatura a parlar de persones del col·lectiu LGTBIQ+, que de fet bé es mereixerien tenir llibres i llibres inspirats en les seues vides perquè són pioneres, trencadores i han obert camí per a tot el col·lectiu aquí a l'Estat i per a tota la societat. O, com a mínim, fins ara això és el que ens ha vingut a parlar habitualment la nostra col·laboradora Rubén Antón, i jo m'he aventurat una mica a dir que avui també ens parlaràs de pioneres del món LGTBI. Obviamente. ¿A quién nos portes avui? ¿A quién nos portes? Pues Rubén. mira, hoy vamos a hablar del pasaje Begoña de Torremolinos, que en la última mesa redonda ya hablamos un poquito del tema. Sí, ens ho vas esmentar. Exacto. Quan vam parlar de l'Art Drag. Exacto. Sí, fa un parell de setmanes, així. Exacto. Y quiero reivindicar también la historia de Mirna y de Yanni Forner, que son de nuestras primeras vedettes de la transición española. Molt bé. Ya había algunas que trabajaban anteriormente en cabarets ya en los años 50, 60 y 70, pero estas fueron como esa generación que en la transición la lió muy buena. Doncs escolta'm, abans de conèixer-les amb elles, anem a veure unes imatges de Pasaje Begoña? Som. Vamos a verlas. Estábamos en Le Fiacre cuando la policía del régimen franquista hizo una redada y nos sacó a todos de allí por la fuerza a base de empujones y arrestos con metralleta en mano. El pánico, el miedo y la oscuridad inundaron el pasaje Begoña. Más de 300 personas fueron detenidas y los locales se vieron obligados a cerrar. Ellos lo llamaban atentado contra la moralidad pública. Val a dir que Pasaje Begoña està disponible online, veritat? O sigui que aquelles persones que tinguin curiositat per conèixer més a fons la història poden fer-ho, però tu ja ens en parlaves i jo t'he de dir que és un capítol de la nostra història que desconeixia totalment fins que tu vas esmentar. Pues el año pasado ya no, estamos en el 23, en 2021 se celebró el 50 aniversario y se lleva 2 años diferencia con Stonewall. De hecho, está hermanado el pasaje Begoña con el Stonewalling de Nueva York, por cierto. O sigui, van coincidir amb el temps. Sí. La revolta de Stonewall Sí. amb els successos de Pasaje Begoña de Torremolinos. Pasaje Begoña. És que és una mica Pasaje Begoña. Un poquito también. Però vaja, no ho diré jo. A mí, realmente, el pasaje Begoña, quien me habló de ello fue Mirna. Y me parece una parte de nuestra historia como muy puntera, en el sentido que estamos hablando que la dictadura franquista estaba súper fuerte en ese momento. Acababa de cambiar la ley de vagos y maleantes a peligrosidad social en el 70. Que hablamos que con la ley de vagos y maleantes se atacó directamente a la homosexualidad y el travestismo y demás, pero es que con peligrosidad social ni siquiera tenías que hacerlo para pillar y que te detuvieran. Solamente tenías que parecerlo o que dijeran que lo eras. O sigui, eren gaire diferents la ley de vagos y maleantes de la ley de peligrosidad social? Sí. Eren diferents? Sí, porque realmente la ley de vagos y maleantes es una ley que se aprobó antes de la Guerra Civil, en el 34 y 35, y fue la única ley que dejó el régimen franquista cuando entró. Porque le dio un giro de tuerca. Era de integración social en un primer momento, se la llevó por otro lado, y se convirtió, pues, que en vez de ir a centros de rehabilitación social, como lo llamaba el franquismo, eran campos de concentración de maricones y de travestis y de gente pobre al final, porque el que tenía dinero no iba. Clar. Pero la disidencia que venía de toda la guerra civil, sí. Per sort, la societat ha canviat, ha evolucionat molt en tot aquest temps que ha passat des de llavors, tot i que encara queda molt per fer, com sempre. Contentes, però encara queda. Jodidas pero contentas, exacto. Escolta, explica'ns de qui ens vols parlar avui, que les has esmentat abans, ara explica'ns una mica més en concret la seva història. Vamos a hablar de Mirna, que la tenemos ahí, que además otro retrato que estreno aquí en Plaza Tisner. Ah, y primicia. El de Mirna, sí, que me gusta traeros las cositas nuevas y motivarme también para hacerlas. Claro que sí. A Mirna y a Yanni Forner. Las dos son malagueñas, por eso las he querido conectar con el pasaje Begoña, no solamente porque las dos trabajaron en Torremolinos y como malagueñas, pues obviamente se movieron por toda la Costa del Sol y Andalucía, sino que sus carreras se afianzaron en Barcelona. Entonces, en el caso de Mirna, que es de la primera que quería hablar, bueno, fue ya que me habló del pasaje Begoña. Mirna empezó en el año 70. ¿L'estem veient aquí en imatges? Sí. És ella. Mira, esa fotografía que está con el pelo largo morena, ahí imitaba a Rocío Jurado. ¿Qué me dius? Y la Rocío Jurado de aquella época fue a verla a uno de los espectáculos y fueron súper amigas hasta la muerte de Rocío. Porque fue como una de las primeras imitadoras de Rocío Jurado. Esto también lo habíamos hablado en alguna sección anterior, porque, claro, las transformistas
hacían que las folclóricas españolas se vieran fuera, porque en ese momento Rocío Jurado no había viajado por Suiza y por Europa, y Mirna sí que salió a Suiza y a Europa imitando y vestida de flamenca a Rocío Jurado, ¿no? Entonces, como que son piezas necesarias de nuestro folclore también. Mírala qué guapísima además. Ay, sí. Es que son increíbles. Todas estas fotos me las trajo en octubre del año pasado, que fue a Málaga a recogerlas y me las trajo para que las digitalizara y demás. I les tens tu al teu arxiu personal? Sí, claro, claro. Todas estas son del archivo de Dragis Barnen. Mirna, quina... És guapíssima les fotos, eh? Sí. Ella quina connexió té amb Barcelona? Pues Mirna vino a trabajar cuando todavía el régimen franquista estaba en sus últimos momentos, en el año 75, Franco no había muerto todavía, y Mirna ya vino a trabajar como vedette a la cadena Ferrer, que era una cadena muy importante de cabarets en ese momento. Los mejores cabarets de España, yo creo, estaban en Barcelona en aquella época. Y eran unos cabarets muy transgresores. Entonces, algunos de los cabarets sí que tenían chicas trans, otros no, pero que al final, como lo que predominaba era el espectáculo y la inspiración del cabaret siempre ha venido de Francia y demás, que había mucha vedette trans ya de aquella, desde los años 50-40 con Cochinelle, pues al final como que se hicieron su propio hueco en Barcelona, y para mí es una de las pioneras en la ciudad de Barcelona, porque ya una vez que murió Franco sí que vinieron muchas artistas a trabajar aquí, pero ella vino cuando todavía no había muerto el dictador. Això, o sigui, quan Mirna apareix a Barcelona, encara estàvem en plena dictadura. Sí, sí. I ella s'hi va estar gaires anys aquí a Barcelona, vivint, actuant, treballant? Sí, estuvo muchos años trabajando y de hecho, reconectando con la dictadura franquista, la misma noche que murió Franco, ella estaba en el cabaret New York, en la calle Escudellers, actuando esa noche, y en cuanto se enteraron de la noticia, pidió la botella del cava más caro y brindó con todo el público, porque obviamente quien iba a ver ese tipo de espectáculo ya se sabía de qué lado de la política estaba, ¿no? Y bueno, Mirna estuvo trabajando bueno, viajando por Europa, viajando por España también. Como ella dice, que ha estado en las mejores salas de fiestas de toda la costa mediterránea y de toda la costa andaluza. Y por Europa también viajó mucho, trabajó en muchos cabarets. Es la que yo creo que más años ha estado en activo como vedette del colectivo LGTBI, porque si empezó en el 70 y estuvo hasta el 2003, son 33 años. Y ella, en muchas de nuestras conversaciones, me decía, me da rabia no haber nacido 10 o 15 o 20 años atrás, para haberme retirado en el 2000, pero con 50 años de carrera, no con 30, y haber vivido como toda la época completa del cabaret, no? I la verdad que és que eren dioses. Escolta, crec que estem veient una foto que és del teu arxiu, en què veiem justament a Mirna molt ben acompanyada. Digue'ns de qui. Muy bien acompañada porque, bueno, esta fotografía es increíble. Estaban en el Texas, que era un bar donde se juntaban mucho. A la derecha del todo tenemos a Tania Navarro, que entró en directo cuando hicimos la entrevista. Sí, señora. Tania Joyce se llamaba en esa época como vedette. También debutó en el New York en la cadena Ferrer, también en los años 70. Y a la izquierda del todo de la fotografía está Sonia Rescalvo, que es a quien mataron en el Parque de la Ciudadela, pobrecita. Y que se le iba a hacer... Y que eran del grupo de amigas. Claro, luego la siguiente está Mirna, luego la otra también era vedette y la otra era una chica que trabajaba en el restaurante. Escolta, em val a dir que no tot han estat males èpoques, només faltaria. No. I ja per acabar ens vols presentar una altra supervedet malagueña, que ja m'ha apuntat el seu nom, però explica'ns una mica, qui és ella? Pues es una de mis madrinas celestiales, que es Jani Forner, que es un poco la culpable de que yo esté haciendo gran parte de todo este trabajo de recuperación fotográfica que estoy haciendo. La culpable no. La madrina responsable, la madrina... y gracias a ella. Yo creo que desde el otro lado me está dando bien de caña, la cabrona. Seguro, mira, por favor, qué espectáculo. Es que volvemos a lo mismo, que alguien me diga que lo que se está viendo ahora mismo en la pantalla no es una mujer. Bueno, que me lo diga alguien, o sea, es que es como... Y elegantísima, guapísima, y yo voldria haberla vist en moviment. Exacto. Bueno, tenemos algunos vídeos de ella en movimiento, por cierto. ¡Ay, qué maravilla! Claro, Jani Forner fue la primera mujer trans que protagonizó una película en el cine español. En el año 1986, una película que se titulaba Adela, dirigida por Carlos Balaguer. Ahí tenemos imágenes de la película. Mírala, mírala. Y era un espectáculo, Esa sala era la Sala Barcelona de Noche, que la dirigía en aquel momento Ana Lúpez, una vedette argentina increíble también, que también hemos hablado de ella en alguna otra ocasión. Es verdad. Fue la última propietaria de la Sala Barcelona de Noche, y mirar Jani, espectacular. Obviamente seguía entrando dentro del cliché, pues eso, de ser, aunque sea papel protagónico, pues era prostituta, y el policía se enamora de ella y se enamora del pecado y lo deja todo por irse con ella,
¿sabes? Pero, bueno, ahí está la historia y al final dices un papel protagonista en el que no sea solamente un papel secundario de la chica que pasa por allí, pues al final forma parte de nuestra historia. Aparece también en el libro Libérate de Valeria Vegas, que hace una Z de referentes LGTBI y demás. La primera referencia que aparece es Adela, en la de Adela, precisamente por este motivo, porque fue pionera en ese sentido de protagonizar una peli en España, encima rodada en Barcelona, con financiación pública en Barcelona, y que yo he podido conseguir una copia en la Filmoteca de Barcelona. O sea que es que està al alcance de tot el mundo. L'hauríem de passar per la TV. Jani Forné, actriu i vedet, i com bé tu dius, pionera amb això de l'actoratge trans, que després n'han arribat moltes altres i han tingut papers també més adaptats a l'època, perquè no tenen per què fer només uns determinats papers, ¿no? Sí. ¿T'hagués agradat viure aquella època? Me hubiera encantado. Me hubiera encantado. Sí que es verdad que por un lado lo pienso y digo, no sé yo si a lo mejor echaría de menos la tecnología, casi seguro que sí, porque estamos muy acostumbrados a tener los teléfonos móviles, el internet y cómo consultarlo todo, pero sí que dices, bueno, este vídeo, por favor. Este vídeo tiene un body art, que además tengo por aquí hecha una nota, que me gustaría leerla sí o sí, porque tengo mucha gente que me ayuda en todo lo que estoy haciendo. Molt bé. Y així acabarem perquè tenim un minutet i serà saps? Quiero una leer cloenda fantàstica. lo que me dijo Marvin Salas, que es uno de los bailarines que está con Yanni en ese vídeo. Sí. Me dijo, ahí se ve el cuerpo de Yanni sin truco, ninguno. Solo llevaba un tanguita. Ni trucos para marcar cintura, ni medias, ni nada. Todo lo que lleva es dibujado. Hoy en día, ¿cuántas mueven así el pelo y se ponen así de sexys? Pero todas se han ido copiando de estas pioneras. En aquella época, como movía el pelo Jani Forné, no lo movía nadie. Y ahí lo podemos ver. I aquí la veiem. Que era increïble, que se me ponen los pelos de punta. Doncs escolta'm, hem de donar moltes gràcies a Jani Forné i a Mirna per haver estat pioneres, per haver obert camí i haver fet coses que fins llavors no s'havien fet, no s'havien pogut fer. Esa es una de nuestras labores. I moltíssimes gràcies a tu, Rubén, com sempre, per atansar-nos a totes aquestes persones que hauríem de recordar, hauríem de tenir molt presents. Moltes gràcies. Fins una aviat, amiga.